Buenas noches desde El Salvador y bienvenidos a todos los que nos acompañan esta noche desde distintos lugares del mundo. We are very happy to have you with us for another conversation hosted by Casa de la Cultura El Salvador, the Salvadoran Cultural Institute. My name is Alexandra Litton Regalado, and with us tonight also from the Salvadoran Cultural Institute is Efraín Caravantes and Lucía de Sola. Les extiendo una bienvenida muy cariñosa. Gracias por dedicar este tiempo para celebrar con nosotros el arte, la cultura, la palabra, la creatividad salvadoreña. Before we introduce our special guests, I want to take a moment to share a little bit about who we are and why this project matters. La Casa de la Cultura es una organización sin fines de lucro compuesta totalmente por voluntarios. No somos una agencia de gobierno, somos un grupo de artistas, escritores, docentes y miembros de la comunidad comprometidos con la misma visión: educar, celebrar y promover las artes, la cultura y los logros del Salvador y de los salvadoreños en la diáspora. The Salvadoran Cultural Institute is a volunteer-run nonprofit dedicated to building cultural bridges. We believe that art and culture connect us across borders, that through poetry, music, visual art, and conversation, we can preserve our heritage and amplify Salvadoran voices around the world. We invite you to visit our website, casadelaculturaelsalvador.org, where you will find recordings of past interviews, information about upcoming events, and ways to get involved. And if you're able, there's also a donation link. Cada granito de arena cuenta. Every contribution helps us to cover administrative costs, produce new programming, and continue offering these events free and accessible to all. Gracias por acompañarnos, por compartir este espacio y por ayudarnos a mantener viva la cultura salvadoreña. Ahora pasaremos a conocer a nuestros invitados especiales de esta noche. Gracias. Gracias, Alex. Es un gusto, tal como decías, que nos esté acompañando en esta ocasión todo el equipo de Espacio 42B, Lucy Tomasino, Mauricio Cavistán, para tener una conversación con la más reciente artista que está exponiendo su obra en el Espacio 42B, que es Tomo Kobayashi. Hola, Tomo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escuchamos, Tomo. Hola, muy bien, gracias. Y también bueno, antes de presentarles a la siguiente persona, voy a leerles un poco sobre Tomo, una mini biografía. Tomo Kobayashi, Japón, 1983. Se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en Arizona State University y obtuvo una maestría en Bellas Artes con especialización en cerámica en Michigan State University. Trabajó como artista asociada en el Urban Institute for Contemporary Art en Grand Rapids, Michigan. Su obra se ha exhibido en diversos estados de Estados Unidos, entre ellos Arizona, Michigan, California, Ohio, Nueva York, Illinois y Texas. Ha sido distinguida con el Award of Merit del HWD 2009 y recibió una mención honorífica en el New Directions del 2009 también. Además, obtuvo una pasantía en la residencia artística Compound Village of Creativity en Tailandia. Después de mudarse a El Salvador, fue seleccionada a participar en Sumarte del Museo de Arte de El Salvador en el 2022, en la tercera edición del programa Invernadero Arte Política Experimento del Centro Cultural de España 2003-2004, así como en la sexésima edición de Junio 2024 y Arte en Mayo 2025. Ha expuesto su obra en Galería Pascal de El Salvador en el 2018, el Museo Nacional de Antropología, El Salvador 2023, el Centro Cultural Crisol, Honduras 2024, Sol del Río en Guatemala 2024. Su exposición más reciente tuvo lugar en el Museo de la Identidad Nacional de Honduras en el 2025 y bueno, ahora también la de Espacio 42B, que es la más reciente.
Y bueno, nuestro próximo participante, y es quien tendrá sobre todo la conversación con Tomo, es Mauricio Cavistán, que es el curador de la muestra que está siendo exhibida en el espacio 42B. Hola Cavistán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho Bienvenido. gusto. Gracias por invitarnos. Súper. Mauricio Cavistán, Nicaragua, 1980, artista multidisciplinar, vive y trabaja en El Salvador, Centroamérica. Actualmente es artista y cogestor en The Fire Theory. Es co-curador en el programa de exhibiciones del lobby del Teatro Rick Poma de San Salvador y museógrafo y montajista en Espacio 42D en Santa Tecla. Es licenciado en Artes Plásticas, opción cerámica por la Universidad de El Salvador y su trabajo como artista combina diversas temáticas disciplinares en las que explora la historia y la memoria del contexto donde habita, ya sea personal o colectivo. Bueno, sean entonces bienvenidas y bienvenidos y dejo la palabra a Cavistán, que va a ser la introducción de la plática con Tom. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos van a estar viendo en esta transmisión. La verdad es como algo bien sencillo a lo que vamos a hablar. O sea, vamos a poner un poquito en contexto de qué va la exhibición. Y después Tomo nos va a explicar cómo son sus procesos o cómo ha sido su proceso para la creación de esta reciente serie que tiene exhibición en Espacio 42B. Pues bueno, Espacio 42B nosotros apostamos por diversidad de exhibiciones en este momento. Hace un par de semanas cumplimos un año. Eh, y pues bueno, la exposición de Tomo Kobayashi creo que es la séptima exposición. Lucia, ayúdame ahí, pero no me acuerdo si es la séptima o Es octava la exposición. décima exhibición Décima del exhibición, espacio, ok, sí. perfecto. Y es la tercera exhibición en la que incluimos cerámica como parte de la temática, ya sea conceptual o técnica. Entonces, en el caso de Tomo, nosotros queríamos como una exhibición en la que se mostrara em, el objeto cerámico y todo su proceso. O sea, porque la cerámica es un proceso que no solo lleva lo artístico, sino también lo científico y lo químico y la investigación de arcillas del lugar donde uno está trabajando. En el caso, Tomo ha trabajado con arcillas de acá de El Salvador, con materiales industriales que también se pueden conseguir acá en el país. Eh, y a nosotros nos encantó mucho la diversidad técnica, pero también temática, dado el background que ella tiene. Nació en Japón, estudió en Estados Unidos y ahora ha incorporado en su trabajo este imaginario mesoamericano en combinación con todo lo que ha estudiado. Toda su vida. Entonces, uno visita la exhibición y puede ver formas que le recuerdan a cerámica china, japonesas, europeas y combinadas con técnicas mesoamericanas, Mesoamérica en el contexto de esta es la región de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Eh, y todo eso quemado a alta temperatura. Mm, para los que no conocen, alta temperatura, cerámica es más allá de 1200 grados centígrados o a partir de 1200 grados centígrados. Entonces, creo que a nosotros como equipo de 42B nos ha gustado mucho la habilidad técnica de Tomo de poder sintetizar todos estos imaginarios, ya sea conceptuales y técnicos. Entonces, teniendo esta introducción, quisiera que Tomo nos pudiera como introducir cómo ha llegado a este proceso, cómo ha terminado haciendo esta serie que se llama WA, es Forma por Suma, y que está en exhibición ahorita en Espacio 42B. Tomo. Ok, muchas gracias, Mauricio. Ya voy a compartir mi pantalla de mi presentación. ¿Puede ver? ¿Está bien? Ok.
Hola, buenas noches. En primer lugar, yo quiero agradecer mucho por esta oportunidad para presentar mi trabajo y este canal de comunicación. Y en esta presentación quiero hablar sobre cómo hice o cómo desarrollé esta serie va forma por Zoom. Y todo empezando cuando llegando a este país, Salvador, y descubrí un montón de cosas nuevamente. Y antes de venir a Salvador, yo estudié en Estados Unidos. Yo soy japonesa, pero yo aprendí todo cerámica de Estados Unidos. Y yo trabajé 2 años en Honduras y después yo trabajé un poco acá en Chicari Cerámica. Entonces yo pensaba que yo conocía bastante cerámica de acá, pero cuando yo quiero armar mi propio estudio y empezando a trabajar de barro de acá, y primera quema salió totalmente muy mal, quebrado toda pieza. Y yo tenía que preguntarme por qué. Y yo conocía tanto de cerámica, material, técnica, y por qué quebró todo. Entonces, desde allá yo empecé realmente a investigar un material de barro. Yo empecé a ocupar barro de Guataquiagua, barro de Hidrobasco, y yo empecé a combinar y ver el cocimiento, características de barro, cómo color queda y cómo de barro de acá, cómo funciona, ¿verdad? De otro barro de Estados Unidos y otro lado. Y yo encontré que barro de acá es muy, muy diferente de barro de Estados Unidos que yo ocupé. Y entonces yo estoy aprendiendo poco a poco manejar este material profundamente importante para cerámica. Y después, y más o menos yo estuve desarrollando de características de barro y yo empecé a desarrollar de esmalte de parte de para cubrir, ¿ve? Y yo investigué de feldespato de acá, de caurín de acá, y empezando a combinar para, para, para ver si queda bien con mi barro de acá, ¿verdad? Entonces yo hice bastante investigación y más que todo de composición químico de cada material de acá. Yo descubrí que es también muy, muy diferente de Estados Unidos. Entonces cada fórmula que yo hago es algo único, pero a veces yo ocupando como ejemplo de receta de otro lado, pero siempre yo tengo que recalcular, reformular para para mi valor. Y cuando más o menos llegando, Varo está bien, Esmarte está bien, y yo empecé a ver de técnica en varias maneras. Y más de técnica a mí más me gusta es brunida, muy común, técnica en Centroamérica, hasta en México, hasta parte del sur de América ocupa esta técnica, ¿ve? Y a mí me gustó mucho que cómo se queda, y cada cultura tiene su propia belleza. Entonces yo empecé a ocupar esta técnica, brunido, a veces fuera, brunido combinado con kasibori, otra técnica muy común en Japón y Corea, y brunido afuera combinado esmalte para buscando cómo esta técnica de brunido y yo puedo combinar con otra técnica del mundo. Entonces, no solamente brunido, pero combinando, por ejemplo, kasibori, y yo estoy viendo cómo Varo de total textura expresa belleza. Y yo estoy empezando a hacer más como formas y desarrollando conceptos. Todavía no está llegando, pero porque de mi experiencia estudié cerámica en Estados Unidos y yo viajé bastante a Tailandia, Corea, China,
Europa, México, Centroamérica, casi todo Centroamérica. Y yo quiero reunir todo experiencia, ¿ve? Y yo empecé a buscar formas del mundo. Por ejemplo, esta pieza, el centro del Mediterráneo, yo ocupo cerámica de cuello largo. Y esta imagen puede ver, hay este mundo, hay un montón de piezas con cuello largo. Reino de Tutankamón, de Japón, de Nube, de África. Entonces, mira, hay diferentes formas, pero muy parecidas, ¿no? Entonces yo como empezando a cambiar forma, limitar formas y desarrollando piezas. Y otra cosa es no solamente forma, pero de textura, ¿no? Cada cultura, cada cerámica de otro lado tiene otra textura. Entonces, por ejemplo, este de África, Igubus, el nube, y a mí me gusta mucho de cómo ellos manejan de línea, a veces grueso, a veces muy fino. Entonces yo combinar este de línea grueso y de fino, y empezando a ocupar de brunido también, y ocupando de esmalte que yo estaba desayunando y metiendo otros colores o haciendo más gotas, haciendo más seco, experimentando mucho. Y parte de abajo yo ocupo de cáscara de café. Entonces yo empecé a incorporar otro material orgánico, es no tan común para de cerámica, pero yo empecé a incorporar un montón de cosas. Entonces, esta pieza que se llama extenso de Mediterráneo, de combinación de casi todo. Y otra pieza, de esta pieza, desatando los hilos de la historia. ¿Y por qué de historia? Porque siempre yo ocupando de pieza de otra cultura ícono, históricamente. Por ejemplo, ídolos de África, en norte de África, y a mí me gusta mucho de cómo ellos se incorporan textura y de parte de pieza. Entonces yo ocupo parte de arriba de influencia de cerámica africana y después yo ocupé el patrón de Kene de Shipibo de Perú. Y a mí me gusta mucho de Shipibo de patrón de Kene. Ellos tienen como este de patrón, ellos expresan su universo. Entonces, mi universo es diferente, pero empezando a ocupar de otro día, incorporado mi pieza, y creo que estoy creando algo un poquito más que solamente yo, ¿verdad? Entonces, aquí, empezando a ocupar este patrón, técnica de incisión, y después yo hice brunido superficie, y después yo quemé y apliqué de esmalte blanco, y otra cosa, y apliqué de esmalte de L'Oreal Guru. Eh, es, tiene mucha historia de este esmalte de, por ejemplo, puede ver de cerámica de China con porcelana de color azul, origen de óxido de cobalto. Es muy favorado de bastante cultura, especialmente China y Japón y Europa. Entonces yo empecé a incorporar de otro técnica de esmalte. Este pieza que se llama refiturado. Yo siempre pensando que cómo yo puedo ocupar como idea de reciclar. Podemos reciclar un montón de cosas, ¿verdad? Podemos reciclar historia, podemos reciclar forma, podemos reciclar material. Entonces, yo empecé reciclando material. Yo combiné de barro con cartón de huevo y yo reciclé ocupando cerámica de Yomón. Yomón cerámica es de cerámica más vieja
del mundo y tiene mucha decoración de técnica de adición. Entonces yo empecé a incorporar lo de técnica de cerámica yomo y después yo apliqué de esmalte que ocupando material de reciclado. Por ejemplo, yo busqué material que ya no ocupa, por ejemplo, polvo de mármol o ceniza de ferretería, que la gente ocupa bastante leña todavía, entonces salen de ceniza, entonces yo procesé, limpié de ceniza y incorporado esta pieza. Entonces, textura apareció que no me imaginé y empezando a quebrar porque yo metí de cartón de huevo, es materia orgánica, entonces empezando a salir bastante humo y se quedó como este. Entonces, interesante, cuando empezando a incorporar algo que no se lanza, sale como este. Entonces yo quise hacer un poco de experimento, algo material un poco diferente de cerámica. Y cuando yo terminé de investigación de material, técnica, de forma y por supuesto concepto es muy importante, ¿ve? Porque yo hice bastante forma diferente ocupando estructura y yo estaba pensando que qué puedo hacer como concepto algo más concreto. Entonces yo estaba buscando una palabra o palabras y yo encontré esa palabra, se pronuncia wa en japonés. Y significa, tiene un montón de cosas, relación de cooperación, valoración mutua, a reconciliar, armonía, disfrutar de estimar otro número. Entonces, yo pensaba que esta palabra se queda bien con mi de esta serie, porque yo ocupando material, por supuesto, diferente, y técnica diferente de otro lado, y forma diferente de otro lado, y cada pieza parece diferente, ¿ves? Nada que ver con dentro de otra pieza, pero conjunto yo puedo llamar wa y forma por suma, porque todo como resultado de sumar bastante forma. Y de parte de instalación que ahorita estamos haciendo en la espacio 42D, parte de instalación es importante. Yo hago no como instalación total, gigantesco y cosas, pero yo hago bastante piezas, varios de tamaños. Y instalación es parte de mi trabajo, yo creo, porque yo aprendí es como de arte como experiencia de parte durante de maestría y se quedó muy profundo para trabajar, porque ¿qué tipo de experiencia puede dar a cerámica, verdad? Y cerámica puede ser un montón de cosas, puede ser utilitario, puede hacer de forma como más orgánico, puede ser de forma como mía. Y, pero solamente entonces yo siempre intentando hacer con mi pieza y juntando o aparte para dar otro tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces, esta exposición, parte de exposición de Espacio 42C, yo intenté hacer de Jardín de Zen de Japón y este es como ocupando piedra y expresando universo. Entonces yo ocupé mi pieza, es como mimiquiendo de piedra, como Jardín de Zen, y yo hice de alfombra, ocupando de piedra y arena y de cosas que salió durante de mi proceso de barro. Entonces, volviendo de, de material que yo saqué y incorporando otra vez de última presentación para parte de instalación.
Y otra parte que a mí me gusta mucho, y estos piezas a lo lado de Jardín de Zen, yo puse de serie de Chawan. Chawan es de Bo para ceremonias de té de Japón. Y, y yo incorporé porque es muy importante que yo estaba preguntando, la cerámica puede ser arte, ¿verdad? Eh, Esta pregunta es muy importante para mí, especialmente cuando llegué a Centroamérica, porque yo pienso que de cerámica es no considerado arte acá en general. Yo hablé un montón de estudiantes, profesionales cerámica, artesanía, eh, ellos tienen otra opinión de cerámica pero yo aprendí cerámica como arte, ¿verdad? Entonces, y para mí, cerámica de base de cerámica puede ser arte. Entonces, por ejemplo, esta pieza es de Bor, es de Tesoro Nacional de Japón, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos es arte y algo tan preciado y puede poner, este solo pieza puede ser parte del museo, pero acá, Bor o a plato o a taza puede ser arte o no, no lo sé. Entonces, parte haciendo de bol y hay un montón de formas y yo estuve explorando este concepto, este pregunta a mí mismo. ¿Y la cerámica puede ser arte? No lo sé. Yo pienso que sí, pero yo quiero preguntar a mucha gente, ¿verdad? Y, y a mí me gusta mucho de Chabán. Yo aprendí Chabán en Estados Unidos, entonces nada que ver de ceremonia de té. Y yo encontré maestro de ceremonia de té en Salvador y ella me enseñó cómo funciona realmente de Chabán, ¿ve? Entonces yo no sabía cómo realmente ocupar y cómo funciona de forma y funciona de patrón y funciona de sello. Y yo como encontrando, es como interculturalidad. ¿Eh? Yo japonés, pero no sabía nada de chabán. Y de japonés enseñándome chabán, cómo ocupar el chabán. Entonces, es realmente interculturalidad, creo. Y mi presentación es terminando acá. Y ya voy a pasar de Mauricio. No, muchas gracias, Tomo, por explicarnos toda esta parte del proceso. O sea, de una forma resumida, porque la verdad es, tuvimos un evento hace un par de semanas en que diste una clase, masterclass, a los invitados al espacio y pues fue bien interesante cómo se explicaron todos los procesos químicos y todo ese, todo lo que implica hacer un objeto cerámico. ¿Va? Ujú, Em, que en realidad tú mencionaste algo bien interesante ahorita sobre las consideraciones de si la cerámica es arte o no acá. Em, Básicamente la tradición salvadoreña, o sea, la cerámica artística está muy ligada con lo parahispánico. Eh, pero después de la colonización, o sea, hay como grandes muestras de cerámica colonial y, todo, y técnicas que sobrevivieron del mundo prehispánico que se siguen haciendo en el mundo artesanal. ¿Verdad? Lo que pasa es que la tradición acá es más construcción de losa utilitaria y todo este rollo. ¿Va? Entonces a veces la gente entra en conflicto porque, o sea, la cerámica la miran como arte cuando se hacia afuera. O sea, o viene de fuera, ¿verdad? Pero cuando se hace acá lo miran como extraño, ¿verdad? Entonces, como que sí, es arte o no es arte. Entonces, hay como, en contexto de acá hay como una diferenciación un poco extraña. O sea, si es de loza,
Si no tiene una forma complicada o bonita o escultórica, no es arte. O sea, cabal, o sea. Entonces, en el caso de otras culturas, la cerámica utilitaria que requiere una técnica, todas esas imprevisibilidad que sale del horno. Por ejemplo, tú mencionaste lo de esta pieza que hiciste con cartón de huevo y incorporando material orgánico y de pronto, sí, bueno, yo tenía una pregunta sobre eso también, vea. O sea, ¿cómo ha sido tu proceso de incorporar materiales orgánicos a tus piezas, vea? Porque cuando quemas lo orgánico se hace mucho humo y generalmente es para cierto tipo de horno, vea, como horno de gas o horno de leña, porque los hornos eléctricos es complicado, ¿verdad? Hay gran humazón y todo ese rollo, ¿verdad? Por la materia orgánica. Pero volviendo, o sea, me puedes responder eso en otro momentito. Eh, Solo para resumir, o sea, creo que en el caso de El Salvador, no sé Centroamérica, pero en el caso de El Salvador, la cerámica siempre se ha visto como algo minoritario. Ha habido artistas ceramistas extraordinarios aquí en el país, pero solo son un par. Em, y son del siglo XX. Entonces, creo que es importante que exposiciones como la tuya o como otros artistas que estamos incorporando en el espacio 42B, que trabajan con este medio, el público pueda ver, o sea, y los artistas jóvenes también puedan ver em, que las posibilidades de un medio que todos sabemos que es bastante laborioso, no es complicado, es que lleva mucho trabajo, mucha disciplina. Entonces, mucha experimentación. Tú ya lo mencionaste, o sea, acá en El Salvador tuviste que experimentar con todas las arcillas, probar todos los materiales que hay en el mercado o que apenas se encuentran en el mercado. Y pues el resultado es diferente en cada caso. O sea, lo bonito de esta técnica es que en muchas ocasiones, cuando es cerámica estudio, o sea, cuando es un art taller de un artista, no se pueden replicar eh, muchas cosas. O sea, a veces es un poco imprevisible el material. Y eso es lo bonito, a diferencia de la cerámica industrial, que ya está como, ya la fórmula ya está hecha, ¿verdad? Em, entonces, sí, eso, quería preguntarte sobre eso, cómo ha sido tu proceso de incorporar materiales orgánicos y todos esos retos técnicos, ¿verdad? Para aquellos, para el público que tal vez no está escuchando y ha estudiado o sabe algo de cerámica y todo eso, entonces siempre es como bien interesante porque por ejemplo, cuando yo estudiaba en la escuela, a mí me gustaba meter cosas, incorporarle cosas a los objetos que hacía, eh, que eran ajenos, ¿verdad? Varias de hierro, vidrio, cualquier cosa, y ver qué salía. Entonces, bueno, sí, si nos puedes. Y creo que estoy como incorporando materiales no como tan común para cerámica. Yo empecé como buscar cómo yo pueda hacer más como sostenible de mi proceso, ¿ve? Entonces, tal vez metiendo otros materiales va a mejorar por ejemplo, balos. Porque cartón de huevo es básicamente un tipo de madera procesada, ¿ya? Entonces yo pensaba que tal vez va a dar menos peso, ¿ve? Y algo como ese yo empezando a meter y haciendo obra poco a poco. Y por ejemplo, yo intenté hacer incorporando pozos de café, ¿ve? Y porque yo vi de otros ceramistas que hacen ceniza de café y se quedó muy bien. Y yo quiero replicar de tal vez yo pueda hacer algo muy, muy salvadoreño, que tal vez color azul con de ceniza de café, ¿ves? Que tan suena bien. Entonces, pero no pude hacer ceniza de café porque yo intenté quemar y quemar como de carbón, se quedó como oscuro y no transformó a ceniza. Pero entonces, no funcionó para mi estudio. Pero yo empezando a incorporar de barro y de la textura que es muy como rústico. Y, ok, interesante, tal vez
como utilitario, pero yo puedo ocupar para textura, ¿ve? Entonces yo empecé a incorporar y otra cosa, y parte de ¿qué material yo puedo incorporar? Pero no tan común para cerámica, es de polvo de mármol. Este es básicamente de carbonato de calcio, pero no procesado, ¿ve? Entonces, sí funciona como carbonato de calcio para fundir cerámica, fundir esmalte, pero no procesado, entonces queda como poco burbujita, ¿ve? Entonces, le da interesante textura y ocupé de ceniza y yo hice bastante investigación de ceniza en Honduras porque yo tenía mucho tiempo allá y había un montón de material interesante. Yo hice ceniza de isote, ceniza de tusa de frijoles, ceniza de flores de flores de azul y cada planta le da diferente esmalte, ¿verdad? En de flor salió bastante brilla y de isóter salió como mate. Entonces, dependiendo de planta y composición química de planta, afecta de ceniza y cómo funde esta ceniza después. Entonces, para mí, yo tenía esta experiencia y yo hizo más experimento acá y yo encontré, aquí hay como cultura de tortilla, ¿ve? Mucha gente ocupa todavía en campo, ocupa mucho leña. Y ellos generalmente incorporando de tierra para sembrar cosas, pero yo pregunté que puede regalarme de ceniza de su casa. Y de señora me regaló, y entonces yo procesé y salió algo, cada vez salió diferente porque cada quien hace su propio ceniza, de quemando cualquier de leña, entonces cada vez sale y yo pienso que es maravilloso porque puede ser de pieza única siempre. Sí, la verdad es como muy interesante para los que nos escuchen o nos están escuchando o escuchen en diferido. Hay que, como un breve resumen de aclaración, el uso de ceniza en la cerámica es bien particular de varias técnicas a la hora de hacer distintos objetos, porque funciona muy bien en alta temperatura. Y lo que acaba de decir Tomo, que cada planta le da su respectivo efecto, es porque hay que acordarse de que las plantas absorben nutrientes de la tierra. Entonces cada planta requiere de ciertos minerales, los básicos, pero también se alimenta de otros. Entonces, cuando un material orgánico se quema y se vuelve ceniza, incluidos nosotros, termina con materiales básicos que forman parte del mundo natural, ¿verdad? El carbonato calcio, que nosotros tenemos un montón en los huesos, ¿verdad? O sea, Ajá, de cuando queman boas. nuestros huesos, se vuelve carbonato de calcio que sirve para hacer cerámica y para hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, eso es lo bonito, por ejemplo, en el caso cuando Tomo mencionó sobre cómo se instaló las piezas en la sala de 42B. O sea, a mí me pareció súper bello el hecho de que Tomo hizo esta alfombra con lo que quedó del proceso de reciclado y de procesado del barro que ella ocupa. Ujú, Entonces, es como literalmente esa alfombra de piedritas y tierra que no sirvieron para construir los objetos, pero que sirven de soporte para los objetos que están en exposición, ¿verdad? Entonces, ahí son la misma base de la arcilla o la pasta que ella formuló para crear estos objetos. Entonces, eh, la cerámica es muy amplia, la verdad. Hay muchas técnicas, dependiendo de las temperaturas, las regiones. O sea, aquí también en El Salvador hay muchas técnicas muy, muy interesantes que han sobrevivido el proceso colonial, pero también otras que se han incorporado durante durante estos 500 años, ¿va? Que tenemos, ¿va? Eh, entonces, eh, no es... cuando uno ve la cerámica de Santo Domingo de Guzmán o la cerámica de Guatajiaba, por ejemplo, que es bien famosa, que es ujú, una versión de cerámica negra que existen en diferentes países en todo el mundo, pero acá la de El Salvador es única también. O sea, entonces
son procesos que llevan años y años que se van pasando. Entonces, entre generaciones de ceramistas, mujeres y hombres. em, entonces es bien interesante, por ejemplo, en el caso de Tomo, cómo ella ha incorporado todas estas técnicas para crear su propio proceso técnico y conceptual. Pues bueno, eso. No sé. ¿Qué más podríamos hablar? Perdón. No sé, los que estamos acá, no sé si tienen preguntas específicas de lo que estamos hablando. Si no, nos podemos, o sea, no sé qué le quieran preguntar a Tomo. O sea, porque podemos hablar de mucho técnica de cerámica y todo eso por ahora, ¿verdad? Pero, no sé, no sé, Efraín, ¿hay alguien ahí que quiera preguntar o tú tienes alguna pregunta? O, o- Sí, sí. Tomo, ¿me Ujú. escuchas? Sí, No sé si eso se está viendo, creo que sí. Em, una pregunta. Tú, sí. tú, tú decías que todo lo que habías conocido sobre la cerámica lo habías aprendido específicamente en Estados Unidos. Y siendo tú japonesa, siendo Japón, digamos, un país que tiene mucha tradición de cerámica, has tenido seguramente el chance de examinar esas tradiciones luego de haber aprendido cerámica fuera de Japón o lo has dejado tal cual ha sucedido. No fuera de Japón. Por ejemplo, parte del proceso de balo, yo fermenta balo por como 3 hasta 6 meses para dar más plasticidad y dar como más, puede hacer más de pieza fino. Y yo aprendí de técnica de Japón, que una familia de cerámica que hace como, no sé de cuántos, más de 500 años, ellos fermentando barro para otra generación, ¿ve? Entonces yo aprendí que, puede procesar barro y puede cambiar características de barro, aunque ocupando de yo barro de Guataquiaba, combinado de barro de Guataquiaba y los vascos, y puede mover barro como Japón, ¿ve? Entonces yo aprendí de escuela y leyendo un montón de documentos, viendo videos, porque ahorita el mundo es conectado, ¿ve? Total. Entonces, y aprovechando Y yo cuando regresando a Japón, yo siempre visitando de museo, de leyendo más libros en japonés, porque no todo técnica o de información, no todavía en la internet. Y hay bastante todavía técnica no traducido en otro idioma. Entonces, yo estoy aprendiendo otra manera, leer de documento histórico en Japón. Perfecto. Kavistán, ¿tienes alguna otra intervención que hacer? Eh, Yo tengo una pregunta, ok. si no tiene Mauricio. Fíjate que tomo muy interesante todo lo que nos has explicado y me encanta sobre todo ver cómo vas tomando inspiración de las otras culturas, ¿verdad? Y de las formas y técnicas y las texturas. Y me interesa que si podrías hablar un poco más de cómo ha sido tu experiencia viviendo en El Salvador y cómo esa experiencia y la manera en que nosotros salvadoreños tradicionalmente, históricamente o contemporáneamente usamos la cerámica o la hemos dejado de usar. Pienso, ¿verdad?, en un comentario que hiciste sobre algunos platos que se usan como para ceremonia de té, pero que muchas personas las perciben más como un bowl, ¿verdad? Entonces, ¿qué en este mundo salvadoreño te ha influenciado en cuanto a la forma, textura o colores o usos afuera de lo decorativo? Y tal vez Kazajstán abrió un poquitito de cerámica precolombina. Y aquí
creo que en general en Latinoamérica hay brecha de cerámica precolombina y cerámica de moderna y contemporánea. Y especialmente Salvador ocupa yo conozco de Guataquiagua, Río Vasco, Quezaltepeque, Santo Domingo Guzmán. Ellos todos hacen fiesta utilitaria, ¿ve? Y de técnica es hecho para esto. Entonces, parte de mi proceso yo necesitaba sacar un montón de arena, porque para quemar a alta temperatura, y cuando queman a alta temperatura, arena sube superficie de barro, entonces le da como textura como rústico y no queda bien, ¿ve? Entonces, si ellos de Guatajiagua, cualquier persona quiere hacer mi técnica, puede, pero no sé, quiere hacer mismo que yo hago, ¿ve? De sacar todo, piedra, arena y fermentar y después amasar horas y hacer una pieza única. No sé, funciona para mucha gente. Y, y todavía yo veo mucha gente ocupando bol de Guatajiagua, por ejemplo, y en la de sopela, de plato para pupusas. Es muy bonito, ¿verdad? Pero muchos artesanos, por ejemplo, tienen problemas para vender piezas. Y yo también. Es no como no solamente de yo o a ellos. Es todo haciendo cerámica, es bien difícil vender cerámica en general, creo que acá. Pero para, eso no debería ser motivo de no hacerlo, ¿verdad? Para mejorar técnica. Yo no estoy diciendo que ellos tienen que adoptar mi proceso, pero si quiere cambiar, tiene que hacer algo diferente, tiene que a veces cambiar de hábito, material o técnica o algo, ¿verdad? Para, entonces, a veces porque cuando yo estuve viendo de cerámica precolombina, ellos tienen tanta expresión de cómo hacer storytelling, de decoración, repetición de patrones, y es como, ellos como imaginando otro mundo haciendo cerámica, pero después cultura palobe ya no tenemos acá, no mucha gente no está haciendo, entonces es como olvidar esta cultura de hacer cerámica creativa. Antes había, creo, pero bueno, es interesante que estuve viendo cerámica de acá, de fuera, de como ojo de extranjero. Y quizás una pregunta más, ya que la cerámica, ¿verdad? Es una cosa, no vamos a decir efímera, ¿verdad? Pero viviendo en El Salvador o otros países donde hay tanto terremoto y además uno puede planear y tener la estrategia y toda la técnica, pero mucho del proceso tiene que ver con los elementos que uno a veces, aunque trate de controlarlos, no logra que sean exactamente como imagina. Entonces, quería hablar contigo solo para que nos contes un poco cómo eso ha afectado tu proceso como artista en aceptar que ciertas cosas no resultan o se quiebran o cómo adaptas eso a tu proceso artístico. Por ejemplo, yo estudié cerámica en Estados Unidos. Yo compré todo material en tiendas profesional de cerámica. Entonces, este material ya hecho para trabajar, hacer obra. Y, este sentido es más fácil hacer obra, como usted imagina o usted quiere, ¿no? Pero acá, cuando yo desarrollé mi propio barro, y hay tanta inconsistencia de barro hasta que es Marte que no sale bien, y porque de tal vez de horno, un poco de ambiente de horno diferente o químico que no, como no están estabilizados bien y cosas, y todo sale bien, pero queda bonito. Entonces, parte de mí yo tenía que aprender
agradecer todo piezas que salen de horno. Como creo que es tal vez de parte de japonés, porque japonés le gusta imperfección. Y admirando chino de perfección. Entonces, yo, a, yo a mí me gusta ambos, perfección y imperfección. Y ambos muy belleza, creo. Una hermosísima idea esta que nos acabas de dejar. Tenemos una nueva pregunta de Oscar Moisés Díaz, a quien le mandamos un saludo. Él comenta, Tomo, como eres una artista interesada en las tradiciones cerámicas a nivel mundial, ¿qué te interesa ahora o qué temas o culturas estás investigando? Creo que se paró, ¿verdad? La transmisión, la cámara de Tomo. Creo que Tomo puede estar congelada. Un Sí, segundito. se le ha congelado la imagen. Ajá. Ahí está, creo. ¿No? Hola, Tomo. ¿Mm? Perdón, no escucho bien. Ah, pero, se fue. Vamos a ver si logra entrar de nuevo. ¿O está ahí? Hola, Hola. ¿tú? Eh, ¿Escuchas bien? Sí, ahorita sí. Ah, bueno. ¿Escuchaste la pregunta que te leí de Oscar Moisés? ¿O te la repito? No pude escucharlos porque estaba bajo de conexión. Ah, perfecto. Ujú. Te la leo de nuevo. Ajá. Tomo, como eres una artista interesada en las tradiciones cerámicas a nivel mundial, ¿qué te Ujú. interesa ahorita o qué temas o culturas estás investigando? Ahorita estoy desayunando más como pieza de precolombina, combinando parte de forma como tripod o de parte más sencillo y combinando de técnica de contemporáneo. Y ahorita estoy desarrollando piezas como este. Mientras tanto, yo siempre desarrollando series de WA, pero algo específico que a mí me gusta mucho para hacer más trabajo es de colombino. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas en en la publicación de Facebook. No sé si alguien más, tal vez Lucía, Mauricio, si quieren comentar algo más referente a la hora de tomo o cerramos acá. Ah, bueno, Lucy está ahí, no sé. Eh, pues yo puedo dar las palabras de cierre, Ah, si sí, quieren, si no sí, hay más está bien. preguntas. Pues voy a dar unos anuncios parroquiales para las siguientes actividades que tenemos en el espacio 42B. Y bueno, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes dos actividades muy especiales que tendremos este domingo, 16 de noviembre, en el espacio, como parte del cierre de la exhibición WA del artista como Tomo. A las 2:30 realizaremos un taller de cerámica para niños y niñas, donde podrán crear una pieza inspirada en el periodo de Homon en Japón. Este va a ser un espacio para compartir entre padres e hijos. El cupo es limitado, así que si conocen a alguien interesado, pueden inscribirse con anticipación. Y luego a las 4 de la tarde tendremos el cierre de la exhibición WA. Este es un encuentro abierto para poder seguir conversando y platicar y despedirnos de esta exhibición tan especial. También quiero aprovechar para agradecerles a nuestros amigos de Salvadorian Cultural Institute por el apoyo y este acompañamiento tan especial que los quiero un montón. Y bueno, muchísimas gracias. Otro anuncio. El próximo viernes aperturamos también la exhibición de Efraín Caravantes y Óscar Alfaro. Así que, pues, nos vamos a seguir viendo por acá y pues gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta Viernes sesión, 21, no se te olvide. viernes 21.
21 de viernes noviembre. 21 de noviembre. Ujú. Y pues un abrazo grande a todos y a todas los que nos están viendo y les esperamos este domingo. Estamos ubicados en Ciudad Merliot, en la calle El Jabalí, en el centro comercial La Sabana, segundo Sí, nivel. a unos metros arriba del Super Kenny de la Sabana y para los más conocedores, unos metros arriba de la panadería Magali. Así que, So- Son, es, son, son muy buenas referencias esas a Sí. para huevo, poder llegar. Le- a Les, huevo. les Sí, Ciudad tendremos pan Merliot. dulce y café, Ajá. perdón. Sí, pan de la Magalia, a huevo. Bueno, muchas gracias entonces a Tomo, a Lucy, a Mauricio, quienes han estado esta noche con nosotros. Y les esperamos en una nueva transmisión de Salvador Cultural Institute. Estén pendientes de nuestras redes. Buenas noches.